Vamos a leer en el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras... Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó del viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Más que hacer una oración esta mañana, cuando venía para acá, me he dado cuenta de los hermanos que venían para la iglesia y la gente paseando por la calle, los niños jugando, otros pues intentando aparcar, otros, o sea, una vida normal. Y de repente se me han venido a la mente pues las imágenes que estamos viendo por televisión de Ucrania. Qué desastre lo que está pasando, ¿verdad? No hay nada peor que una guerra civil, y algunos de los que están aquí la vivieron en su momento, o la posguerra, y algunos de los que están aquí en sus países han vivido momentos muy difíciles también. Entonces yo quisiera, tenemos seguro hermanos en Ucrania, y yo quisiera que bajáramos la cabeza un momento todos y dedicáramos este minuto para orar por ellos en silencio, y que el Señor les bendiga y les guarde, porque lo tienen que estar pasando realmente muy mal. No solo los creyentes, sino los que posiblemente puedan creer en el Señor también, ¿no? Entonces vamos a bajar la cabeza un momento y dedicar estos minutos a orar por nuestros hermanos allí. Que tú nos escuchas, y te pedimos la bendición para nuestros hermanos en este país, que sabemos que lo están pasando realmente mal, y te pedimos que tú pongas tu mano en los gobernantes para que pueda cesar la masacre y la carnicería que se está produciendo, Padre. Estate tú con ellos y ayúdanos a recordarlos. Y gracias, Señor, por la libertad que nos das a nosotros para poder expresarnos,
para poder hablar de tu palabra y, Señor, ayúdanos a aprovecharla realmente, porque tenemos la posibilidad de estar en nuestro país sin temor y podemos hablar de ti. Ayuda a todos los que no pueden hacerlo con libertad y estate con nosotros en el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días a todos, hermanos. El salmo que nos ha sido leído hace un momento, no vamos a meditar sobre él, pero he querido traerlo delante de vosotros porque es uno de los salmos donde la paciencia de Dios se puede ver de una manera palpable. Ese es el tema, si habéis estado atentos al boletín que vamos a desarrollar en esta mañana, siguiendo esa serie de estudios sobre el fruto del Espíritu Santo, que iniciamos hace algunos meses. Hemos hablado del amor, del gozo, de la paz, y hoy en la voluntad del Señor vamos a hablar algunas cosas acerca de la paciencia. Yo no puedo hacer un resumen de lo dicho anteriormente, no sería procedente, pero sí destacar algunas cosas que son básicas a modo de introducción y que es bueno que las recordemos. El fruto del Espíritu Santo, como os he mencionado varias veces, tiene que ver con el carácter cristiano básico. Es el carácter que Dios quiere imprimir en nosotros, sus hijos. Es el fruto del Espíritu, no es el fruto de la carne. Por lo tanto, este fruto pueden mostrarlo aquellos que tienen el Espíritu de Cristo, aquellos que han recibido a Cristo por la fe en sus corazones. Y a partir de ese momento recibieron el Espíritu Santo y viven una vida para Dios, en sus luchas, dificultades, vaivenes, etcétera, etcétera, pero aquellos que son de Dios. Y Dios quiere imprimir por su Espíritu Santo el carácter de su Hijo en cada una de nuestras vidas. También dijimos que el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, está hablando del fruto del Espíritu y no de los frutos del Espíritu. Y aunque ya se ha repetido muchas veces, no está de más volver a matizar que cuando hablamos del fruto del Espíritu estamos hablando de una serie de manifestaciones del fruto que conforman un todo. Es como si no hubiese, al leer las distintas manifestaciones, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no hubiese una coma después de cada una de esas manifestaciones y leyésemos todo seguido. Es como un complejo vitamínico amplio que se encuentra dentro del mismo fruto. Así que eso es importante que lo tengamos en cuenta para que nadie diga, pues, en cuanto al fruto del Espíritu, a mí me gustan más unos aspectos que otros, me quedo con estos porque me resulta más cómodo o porque he progresado en mi vida más en el amor que en la paciencia. Y entonces me gustaría que eso de la paciencia o de la fidelidad lo trabajen otros. Yo ya trabajo lo que tiene que ver con el amor o lo que tiene que ver con el gozo. No. Es cierto que lo ideal sería que el fruto del Espíritu se diera en la misma proporción en todas esas manifestaciones en nosotros. No es fácil. Por eso tenemos que dejar trabajar al Espíritu Santo al mismo tiempo que nosotros nos ponemos incondicionalmente a su disposición para que vaya produciendo en nosotros ese fruto, especialmente en las áreas donde más necesitados estamos. Y me parece que la que en esta mañana vamos a tratar es un área en la que todos estamos necesitados. Antes de entrar a desarrollar algunas cosas acerca de la paciencia, repetir lo que ya mencioné en las otras introducciones. Los tres primeros aspectos del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, tienen que ver con nuestra relación con Dios. Es importante que sea así, y os decía la última vez que hablaba que no es accidental que el Espíritu Santo, y el apóstol Pablo en ese caso, no ha reseñado el orden de ese fruto de esa manera porque a él se le ocurrió que era el mejor orden.
lo primero que tiene que producir el Espíritu Santo en nosotros es un ajuste de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro carácter con el carácter de Dios. Es ahí donde el pecador tiene que arreglar las cuentas, en primer lugar. Una vez que tú estás en paz con Dios, es posible que puedas estar en paz con tus hermanos y contigo mismo. Pero primero hay que arreglar las cuentas con Dios. Por eso invitamos a alguna persona que pueda encontrarse entre nosotros en esta mañana y que no haya dado ese paso de fe, que no haya entregado su vida a Cristo, que lo valore seriamente, porque es importante que para poder producir el fruto, para poder ver cómo el fruto del Espíritu se manifiesta en nosotros y crecemos en él, tenemos que estar en orden, en armonía y en paz con Dios. Amor, gozo, paz, aspectos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. El segundo grupo de 3 tiene que ver con paciencia, benignidad y bondad, y eso decíamos que tiene que ver con nuestra relación con las demás personas. Y finalmente, fe o fidelidad, mansedumbre y templanza tienen que ver con aspectos que nos afectan a nosotros mismos, de la manera en que tenemos que presentarnos ante los demás como personas absolutamente fiables, recomendables. Muy bien, vamos a entrar hoy en ese segundo grupo de las manifestaciones del fruto del Espíritu, presidido por la paciencia. Me gustaría mencionar varias cosas, pero resumidas en 3 epígrafes. Rápidamente, vamos a ver en primer lugar qué es la paciencia, después cómo se emplea esta expresión en las Escrituras y finalmente las esferas donde la paciencia debe practicarse. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? Si cada uno tuviera que definirlo, daríamos definiciones muy diversas, muy variadas y en algunos casos hasta muy confusas, porque me parece que algunos de nosotros hemos aprendido todavía muy poco de lo que es la paciencia. Pero es un fruto del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo. Y tú tienes la capacidad, la posibilidad de ser paciente, porque Dios te ha dotado de los recursos para que lo seas. ¿Qué es la paciencia? Bueno, hay 2 expresiones en el Nuevo Testamento, 2 expresiones griegas que suelen traducirse con la palabra paciencia. La primera tiene que ver con perseverancia, aguante. Perseverancia, aguante. Y eso, la idea de esas palabras es la de alguien que aguanta en pie debajo de un peso muy grande. Imaginad que yo intentara aguantar el peso de este cristal. Algunos de vosotros lo habéis levantado algunas veces porque hemos tenido que trasladarlo. Eso pesa mucho. Si yo pretendiera soportar el peso de ese cristal con mis manos sería muy difícil. Pesa mucho, no puedo. Probablemente, y no por mucho tiempo, si yo me pusiera debajo y otros levantaran el cristal y lo apoyaran sobre mis espaldas, digo probablemente, lo aguantaría un rato. Tendrían que levantarlo pronto. La idea es esa, perseverancia, aguante. Alguien que aguanta en pie debajo de un peso muy grande. Y eso tiene que ver en las Escrituras con la capacidad de soportar circunstancias adversas. Dios sabe exactamente cómo somos, Dios sabe exactamente lo que nos espera vivir en este mundo y Dios nos ha dotado de la capacidad suficiente para soportar circunstancias adversas. Algunas personas que han pasado por pruebas duras, al final de la prueba han dicho, yo no imaginaba que hubiera podido soportar esto, pero lo han soportado. Y es que la capacidad de resistencia, de aguante que Dios nos da es inmensa. Esta acepción de la palabra paciencia tiene que ver mayormente con circunstancias adversas. Pero hay otra palabra griega que se traduce por paciencia, que tiene que ver con ánimo largo, largura de ánimo. Y eso tiene que ver con la capacidad de refrenarse frente a la provocación, evitando reacciones de irritación, de ira, de enojo. Esto
ánimo largo es justamente lo opuesto a la ira. Y esta acepción de la palabra se relaciona más bien con personas que pretenden irritarnos. Las dos circunstancias seguramente que las hemos vivido todos. Y si no las has vivido, las vivirás. La necesidad de tener que soportar presiones duras, un peso fuerte sobre ti, un peso de prueba que si no fuera porque alguien te ayuda a llevarlo, que alguien te ha dotado de la capacidad para resistirlo y soportarlo, no podrías llevarlo por ti mismo. Y también con la capacidad de refrenar nuestros instintos ante la provocación de los demás. Podríamos dar muchas más explicaciones acerca de la paciencia, pero creo que lo que la Escritura enseña básicamente se entiende con esas ideas. Nuestro segundo apartado, ¿cómo se emplea esa palabra, la palabra paciencia en las Escrituras? Vamos a ver dos cosas. Esa palabra se emplea en relación con Dios y también se emplea en relación con nosotros. En primer lugar, en relación con Dios, ¿cómo se utiliza esa palabra? Quisiera llevaros al libro de Éxodo, capítulo 34 y versículo 6. Ahí Dios está hablando a Moisés. La escena es cuando Moisés baja del monte, ve al pueblo corrompido adorando al becerro de oro, rompe las tablas, se irrita con el pueblo, no muestra mucha paciencia en ese momento, pero claro, la situación con la que se encontró era muy delicada. Y antes que criticar o censurar a Moisés por lo que hizo, tendríamos que ponernos un poco en su lugar y ver si tú y yo hubiéramos sido capaces de resistir aquello. Bueno, las primeras tablas las preparó Dios, las segundas tablas Dios le dijo, las tienes que preparar tú, Moisés. Así que Moisés las preparó y subió al monte y Dios vuelve a dar aquella ley, a escribir con su dedo la ley de Dios en aquellas tablas. Y en el capítulo 34 y versículo 6 de Éxodo leemos, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tardo para la ira, aquí se relaciona con longanimidad. El Señor podría haberse irritado mucho con el pueblo por la provocación que el pueblo hizo, por haber adorado a aquel becerro de oro, por no haber tenido paciencia para esperar que Moisés bajara del monte, que además bajaba con muy buenas noticias. Podía haberse irritado con aquel pueblo. Sin embargo, Moisés se da cuenta la ternura, la compasión, la paciencia de Dios al volver a escribir la ley en aquellas tablas de piedra. ¿No ha sido Dios así con nosotros muchas veces? ¿Cuántas veces hemos abierto su palabra, la hemos leído, hemos escuchado mensajes que nos hablan muy directamente y nos hemos olvidado de ellos? Y Dios, en lugar de desecharnos, sigue hablándonos con ternura y con paciencia. Tardo para la ira se relaciona ahí con longanimidad. Qué bueno que el Señor no reacciona frente a la provocación del hombre pecador con una ira instantánea, sino que demora el momento del juicio, dando al hombre la posibilidad de arrepentirse. Por eso he querido que leyéramos el Salmo 103. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si hubiera hecho así, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Sino que como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia y alargó su paciencia sobre los que le temen. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios lento para la ira. En Romanos capítulo 2 y versículo 4, el apóstol Pablo está diciendo, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te conduce o te guía al arrepentimiento? No menosprecies, no tengas en poco a Dios. A veces nos irritamos porque ante
ante situaciones muy críticas, nos gustaría que Dios actuase con más rotundidad, que fuese más enérgico. Pero no nos pongamos en lugar de Dios. Dios es paciente, Dios sabe exactamente cuándo actúa. No menosprecies el actuar de Dios. El apóstol ahí lo llama las riquezas de su benignidad, paciencia, su inagotable bondad, su longanimidad. No ignores que esa benignidad, esa paciencia te está conduciendo al arrepentimiento. Es para que te acerques a Él, es para hacer las paces contigo. En la primera epístola a Timoteo, capítulo 1 y versículo 16, dice el apóstol Pablo, Timoteo, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. La versión moderna traduce por clemencia, toda su extremada paciencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Toda su clemencia, toda su longanimidad, toda su paciencia para el pecador. Aunque esto se enfatiza más en el texto siguiente, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa, dice el apóstol Pedro, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y vivan. Y el apóstol Pedro dice eso porque en los versículos 3 y 4 de ese capítulo, algunos burladores dicen, ¿cómo predicas que Dios va a venir? ¿Cómo crees en que Dios va a venir y va a hacer un nuevo estado de cosas? Si desde el principio de la creación todas las cosas permanecen igual, si no se ha movido nada, si parece que Dios esté ausente de todo lo que está ocurriendo y se burlan de que Dios no actúa. Y el apóstol Pedro más tarde en el versículo 15 añadirá, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, y la versión moderna también traduce ahí paciencia por larga espera. Tened entendido, oh burladores, que esa larga espera, esa paciencia de Dios es para salvación. A Dios no se le pasa la hora en el cumplimiento de ninguna de sus promesas. Dios es un Dios paciente, lento para la ira, grande en misericordia. Es un Dios paciente. Ahora, ¿cómo se relaciona esa palabra en las Escrituras también, o cómo se usa en relación al hombre? Vamos a ver algunos textos también. El texto que tenemos de base, en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Aquí la palabra paciencia aparece como un fruto del Espíritu Santo. Dios quiere ver la paciencia reproducida en nuestro carácter. Por eso venimos diciendo que el fruto del Espíritu es el carácter cristiano básico. Ahora, que ninguno diga, y no es la primera vez que lo menciono, que ninguno diga, bueno, como dice el refrán, genio y figura hasta la sepultura, porque hay rasgos del carácter que mira que nos cuesta cambiar. No lo digo por mí, pero conozco algunas personas que de un y do, ¿no? ¿Genio y figura hasta la sepultura? No, señor. No, señor. Entonces es que no crees en la obra del Espíritu Santo. ¿Que acaso Pedro y Juan eran personas dóciles cuando fueron llamadas por el Señor para seguirle? ¿Os recordáis que Juan y su hermano, cuando llegaron a una ciudad de samaritanos y no quisieron ser recibidos, le dijeron, Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Vaya apóstoles, vaya gente que estaba preparando el Señor. Anda que si hubiesen tenido ese poder en su mano en ese momento, lo hubieran preguntado. Cuidado. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y es un fruto que Dios se ha propuesto producir en ti. Es probable que tú o yo tengamos mucho trecho que recorrer en el camino de la paciencia. Pero jamás digas, Dios no podrá cambiarme en tal o cual cosa. Es más, conocemos personas que antes de su conversión eran personas violentas, duras, áridas, fuertes, agresivas,
blasfemas, y después se han convertido en todo lo contrario, porque el Espíritu Santo produce ese fruto en nuestros corazones y en el tuyo, y en el tuyo y en el mío. Colosenses capítulo 1 y versículo 11, dice el apóstol Pablo, fortalecidos con todo poder, está orando por sus hermanos y pide que sean fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Para toda paciencia y longanimidad. Pablo está diciendo ahí, para que tú y yo seamos pacientes el uno con el otro, hace falta que seamos fortalecidos con todo poder. Importante idea, porque no se trata de que yo me proponga ser a partir de hoy paciente. Yo me he propuesto muchas veces, cuando me he levantado un día, hacer cosas que no hice el día anterior, o corregir cosas que hice el día anterior que no estaban bien, y he fracasado. Para desarrollar el carácter cristiano de Dios en mi vida, no es suficiente con que yo tenga voluntad. Es necesario que yo sea fortalecido con todo poder, y ese poder viene de lo alto, del Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu Santo que me ha sido dado, que mora en mí, avive la palabra de Dios, la vivifique y me haga caer rendido a los pies del Señor y aceptar su voluntad y acatarla y decirle, Señor, no puedo. ¿Cuántas veces tuvo que reprender el Señor al grupo de los 12 por su poca paciencia? Pero con cuánta ternura, con cuánta misericordia lo hizo, ¿verdad? Así que para poder desarrollar mi paciencia para contigo y tú para conmigo, necesitamos ser fortalecidos con todo poder. Y ese poder viene de lo alto. Y ese poder está a tu alcance y al mío. Algunos ejemplos rápidamente de longanimidad, personas que mostraron esa longanimidad ahí en el Nuevo Testamento. La epístola a los Hebreos, rápidamente, en el capítulo 6 y versículo 12, dice el autor de los Hebreos, hablando de Abraham, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y en el versículo 15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Vaya si Abraham tuvo que aprender la lección de la paciencia. Y por no ser paciente, cometió un atropello del que todavía hay consecuencias en nuestros días. Hay un conflicto ahí en el mundo árabe con los judíos. Muchos de ellos se consideran herederos de Abraham, y tienen razón, porque son hijos de Ismael. Pero Ismael no era el heredero de la promesa. Sin embargo, por cuanto era hijo de Abraham, Dios también prometió bendición a ese muchacho. Pero las bendiciones del pacto que Dios tenía reservado establecer con Abraham no era a través de Ismael, sino eran a través de Isaac. Y Abraham se precipitó. Y Sara, viendo que los años avanzaban y que el hijo que Dios había prometido no venía, decidieron solucionar las cosas a su manera. Toma a mi sierva, Agar, la egipcia, y ten de ella descendencia. Dios no consintió que el heredero fuese un pagano, fuese un gentil, una persona que viniera del país de Egipto. El heredero tenía que venir de la misma familia, del mismo seno de Abraham y de Sara. Y después de haber cometido aquel desliz, aquella torpeza, tuvo que aprender a ser paciente. Y el autor de Hebreos dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Qué pasa si Dios no contesta aquellas cosas que estás pidiendo con mucha vehemencia? Ten paciencia. No es el tiempo todavía. O quizás no te convienen. Ten paciencia. Es que el ser paciente me obliga a soportar un peso muy grande, claro. El siervo no es mayor que su señor. Tendrás que soportarlo. Es que el ser paciente me obliga a no irritarme frente a provocaciones que son muy directas y a las que tendría que reaccionar. Y Pedro nos exhortará
y nos hablará de Jesús. En su epístola nos dirá quién cuando le maldecían no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que si ese es tu caso, te sientes irritado, provocado, ten paciencia mirando al Señor. Ahora, eso no es una licencia para que descaradamente provoques al hermano, porque como tiene que tener paciencia contigo, pues me descargo, que se espabile y que ejercite la paciencia. Ten cuidado, ¿eh? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sí, pero a continuación dice el apóstol, cada uno llevará su propia carga, su propia responsabilidad. Santiago, capítulo 5, versículo 10, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, de longanimidad, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y en el verso 11 de capítulo 5 de su epístola nos habla de la paciencia de Job. Qué bueno sería repasar un poco algunos rasgos de la paciencia de ese hombre. No podemos ahora. Pero vaya paciencia que tuvo ese hombre. Vaya paciencia. ¿Te parece que hay situaciones que ya no puedes soportar? Acércate al libro de Job. Léelo. Y seguro que acabarás dándole gracias a Dios porque la prueba que te ha dado no es tan dura como la que tuvo Job. Y porque aún la puedes soportar. Los profetas del Antiguo Testamento tuvieron que soportar toda suerte de provocación a la hora de cumplir su ministerio para el Señor. Que se lo digan a Amós, un profeta que no era profesional, probablemente un jefe de una cuadrilla de pastores que viene del pueblo de Judá y es enviado por Dios a predicar un mensaje de juicio contra el reino del norte, el reino de Israel, 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Y cuando Amós se presenta al rey Jeroboam II y empieza a pronunciar los juicios de Dios, el rey Jeroboam II dice, bueno, ya está bien. Y el sacerdote Amasías le toma aparte y le dice, mira, vete a tu tierra, Amós, a predicar a tu gente, porque aquí ya tu mensaje no se puede soportar. Los profetas tuvieron que soportar mucha carga, hermanos. Mucha carga. ¿Te parece a ti que estás soportando duras pruebas? Tuvieron que soportar mucha carga, pero aquel hombre fue fiel al ministerio de Dios y predicó el mensaje de Dios. Y otros no quisieron predicarlo y huyeron en barcos y fueron tragados por los peces en el mar, hasta que se arrepintieron y tuvieron que arrodillarse delante de Dios y clamar a Dios desde el vientre del gran pez. Y Dios les mostró en su paciencia que todavía contaba con ellos y fueron por fin a predicar a Nínive. Repasa la vida de los profetas y verás cómo la paciencia de Dios es ejercitada en todos ellos. Y otro ejemplo que nos da el Nuevo Testamento acerca de una persona que ejercitó la paciencia fue el mismo apóstol Pablo. 2 Timoteo, capítulo 3, verso 10, dice Pablo, Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Paciencia. Gracias a Dios por aquel hombre que fue tan impaciente, consintiendo en la muerte de Esteban. Imagino al apóstol Pablo irritándose, rechinando los dientes y esperando que aquello terminara pronto. Pusieron las ropas de Esteban a los pies de Saulo y enseguida Saulo va a las autoridades judías y pide cartas de permiso para ir y apresar a todos aquellos que siguen el nombre de Jesucristo. Un hombre violento, duro, áspero, y va camino a Damasco para seguir cumpliendo su propósito hasta que Dios le vence en el camino. ¿Cómo transformó la vida de ese hombre? Tuvo que trabajar años con él. Y él dice a Timoteo, una de las cosas que tú has aprendido de mí, que puedes seguir de mí, es la paciencia. Me ha costado mucho, Timoteo, aprender eso. Me ha costado mucho. Las asignaturas de la vida cristiana no son asignaturas nada fáciles. No son créditos fáciles. No se aprueban con recomendaciones. Se aprueban con mucha paciencia. Finalmente, quiero en 5 minutos terminar eso. Las esferas donde la longanimidad, donde la paciencia debe practicarse. 3 esferas. En primer lugar, en la evangelización y en el testimonio frente a los incrédulos. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 3.
no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Todas estas virtudes, queridos hermanos, son necesarias en la labor de la evangelización, y entre ellas menciona el apóstol la longanimidad, largo ánimo. Algo necesario cuando deseamos evangelizar a otros. A veces nos hemos desanimado cuando llevamos un tiempo hablando a alguna persona y esa persona parece que no nos escucha. Y no solo nos escucha, sino que nos pone mala cara y al final decimos, pues no te voy a hablar más. Toda paciencia para desarrollar ese ministerio. Toda paciencia. Quizá el Señor, esa persona no te escuche una vez y otra y otra y otra. Pero llegará un momento en el que estará pasando una crisis, tendrá una necesidad y por la paciencia que estés mostrando, escuchará el mensaje del Evangelio. La esfera donde la paciencia debe mostrarse es la esfera de la evangelización y el testimonio frente a los incrédulos, pero también debe manifestarse en la comunión cristiana en la iglesia local. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuán necesaria es la paciencia para mantener nuestra comunión cristiana? Si no somos pacientes los unos para con los otros, difícilmente avanzaremos en la comunión cristiana, difícilmente avanzaremos en otras cosas. Y no es suficiente que digas, bueno, es que yo amo mucho al hermano, él sabe que yo lo amo. Sí, pero es que tienes que ser paciente. Demuéstrale mediante la paciencia que de verdad le amas. Colosenses capítulo 3, verso 12. Vestíos pues, dice Pablo, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De paciencia. ¿Qué me pongo hoy? Nos preguntamos muchas veces cuando nos levantamos de la cama, ¿no? Es domingo, pues hay que ponerse algo bonito, ¿no? Algo decente vamos a la iglesia, vamos a lucir nuestras mejores galas, nos van a ver muchos hermanos, pero sobre todo vamos a la presencia del Señor. Y quisiéramos que el Señor nos viera pues con nuestras mejores galas. ¿Qué me pongo hoy? ¿Qué traje me queda bien? ¿Me combina esta prenda con la otra? ¿El pantalón me combina con la chaqueta y la corbata me combinará o no? Vístete de paciencia. Vístete de paciencia. Tomad toda la armadura de Dios. Y dentro de la armadura de Dios está la equipación de la paciencia, porque te va a ser necesaria. Te va a ser necesaria. Para entender muchas cosas. La vida cristiana, la carrera cristiana es una carrera larga. Y el Señor en su gracia te irá revelando cosas que irás entendiendo y que te harán sentir muy feliz, pero habrá cosas que tendrás que tardar un tiempo en aprender. Esta mañana lo comentábamos en la clase de estudio bíblico, que los discípulos escucharon muchas cosas del Señor, pero algunas no las entendieron hasta que el Señor resucitó. Y nosotros muchas cosas tampoco las entendemos hasta que no avanzamos bastante en la vida cristiana. Muy bien, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, con paciencia. Si hay un mensaje que en este momento el mundo necesita recibir, yo creo que es este, por la gran convulsión que hay en todas partes, pero también en nuestra iglesia. Paciencia. Tenemos una obra inmensa ahí delante, estamos preocupados. Ayer en la reunión de iglesia mostrábamos serias preocupaciones porque tenemos un serio problema económico delante. Bueno, no perdamos los estribos. Paciencia.
Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice Pablo: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pacientes para con todos. Reconozco que no es fácil preparar ese tema porque uno se siente incómodo en ciertos momentos, porque yo personalmente no soy un modelo de una persona paciente y necesito aprender mucho. Pero doy gracias a Dios por personas que en esta área han avanzado mucho más que yo en la Iglesia. No voy a mencionar nombres, pero hay personas que para mí son un modelo de paciencia. Ejemplo. Y yo me siento tan bien cuando estoy al lado de esas personas, casi como si quisiera que se pegase algo de lo que ellos tienen a mi lado, ¿no? Bueno, no, esto no se pega así como pasa un virus de uno a otro, pero es bueno relacionarnos con hermanos que van mostrando estas virtudes. Y para eso tienes que venir y congregarte y ver cómo Dios va trabajando en otros en esa área, quizá avanzando más de lo que has avanzado tú. Júntate con esa gente, gózate con esa gente y al mismo tiempo, si tú has avanzado en otras áreas, permite que otros puedan disfrutar contigo de esa comunión. Cuidado, porque la paciencia de Dios tiene fecha de caducidad, ¿eh? Tiene fecha de caducidad. Hacía alusión antes al profeta Amós. Y uno de los mensajes, una de las frases que Dios encarga a Amós que pronuncie para el pueblo de Israel, el rey Jeroboam II, su pueblo, es esa. Encontramos en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 2. Dice Dios: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Cuando Dios dice basta, es basta. Dios es paciente y misericordioso, pero la paciencia de Dios tiene fecha de caducidad, y cuando Dios diga no tolero más eso, ten por seguro que no lo va a tolerar más. Por lo tanto, no juguemos con la paciencia de Dios y no digamos como que nuestro Dios es grande en misericordia, lento para la ira. Sí, pero no juguemos con aquellas cosas que ya nos han sido enseñadas, que ya hemos aprendido y que ya tendríamos que estar practicando hace tiempo. Muy bien, para finalizar quiero leer un texto más, la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 13, con eso os dejo. Por tanto, dice Pedro, primera de Pedro 1:13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo. Esperad por completo. Paciencia, longanimidad, sin prisas. Esperad por completo, sin cansarse, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y como para estas cosas, pues nadie es suficiente, que el Señor nos dé de su gracia para desarrollar, por lo menos en esta semana que empezamos hoy, un poco más el fruto de la paciencia en nosotros, permitiendo que Dios vaya haciendo lo que Él quiere y al mismo tiempo demostrándonos a nosotros mismos que claro que es posible cambiar si dejamos que Él obre. Amén. Amén.